Hola, hola y bienvenido una vez más a la Langue de Freddy. Hoy vamos a ver un tema súper importante. Sé que tal vez se te dificulta hablar en pasado, ¿no? Aprenderte esos verbos que a veces nos puede parecer difíciles, pero hoy te voy a dar muchos trucos para que puedas hablar en pasado sin necesidad de usar verbos en pasado. Empecemos. Vamos a hablar del pasado simple. El pasado simple tiene una particularidad y es que en su forma afirmativa, ¿sí? Debe tener los verbos en pasado. Esa es la noticia mala, que debes aprenderte los verbos en pasado. Pero la buena es que es solamente en la forma afirmativa. Sin embargo, existen algunos trucos que puedes usar para, por si de pronto aún no dominas los verbos en pasado, lo puedas hacer. Vamos entonces a entrar en materia. Te voy a mostrar el primer truco y es usar el did. Did es el auxiliar que usamos para el pasado, ¿sí? Para hacer preguntas y para hacer negaciones. Sin embargo, algo que muy pocas personas saben es que tú puedes usar el did antes del verbo en presente y ya me indica que el verbo está en pasado, ¿ok? Te voy a mostrar cómo. Acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, I did see the girl. I did see the girl. She did go to the doctor. She did go to the doctor. Este otro. I did arrive at 8 a.m. yesterday. I did arrive at 8 a.m. yesterday. My mom did speak to me. My mom did speak to me. Y finalmente este otro. You did hurt me, but I'm okay now. You did hurt me, but I'm okay now. ¿Qué sucede con este did? Si bien lo podemos usar para referirnos al pasado, no se puede usar todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Ese did lo que hace es que confirma, reafirma una, una frase. Por ejemplo, yo te pregunto, hey, did you see the girl? ¿Viste a la chica? Did you see the girl? Y tú puedes decir, yes, I saw the girl. Yo te digo, no te creo, no te creo. Si tú me dices, sí, yo vi a la chica, I saw the girl. Te digo, no, no te creo. Y tú para reafirmar y decir, sí, sí lo hice, sí la vi, dices, I did see the girl. Entonces, literalmente lo que esto traduce es, yo sí vi a la chica. O la siguiente, yo sí fui al doctor. Yo sí llegué a las 8 de la mañana ayer. Yo sí, perdón, mi mamá sí me habló. En la anterior ella sí fue al doctor. Y la última, tú sí me heriste, pero estoy bien ahora. Ese es el primer truco, ¿no? Agregarle did a antes del verbo, pero no se puede usar todo el tiempo. Vamos con el siguiente truco, nuestro segundo truco. ¿El segundo truco cuál es? Utilizar el would. Would en presente, bueno, digamos en su forma más conocida, representa la terminación ría para los verbos, ¿sí? Me gustaría, jugaría, dormiría, iría, todo lo que tenga con ría. Sin embargo, cuando hablamos en pasado, ¿sí? Si yo ya estoy hablando de algo en pasado, si digo, por ejemplo, when I was a child, cuando yo era un niño, o when I was 5, cuando tenía 5, when I was at school, cuando estaba en la escuela, ya me ubica en el pasado, me lleva al pasado. Entonces, puedo usar el would o el wouldn't más el verbo. Y es algo que en español, recordemos que en español tenemos dos tipos de pasado. Uno de esos es el pasado indefinido y el otro es imperfecto. Cuando decimos, por ejemplo, yo comí, eso es cuando algo sucedió una sola vez. Yo comí. Pero cuando digo yo comía, normalmente indica que sucedió varias veces, ¿sí?
durante un periodo de tiempo. Este would, al agregárselo al verbo, lo que hace es ese efecto, ¿no? De decir yo comía. Vamos a ver, o comía, jugaba, dormía, cantaba, reía cuando era niño. ¿Listo? Miremos estos ejemplos que tengo para ti. I would spend hours climbing up the trees. I would spend hours climbing up the trees. Yo gastaba horas trepándome a los árboles. I would play with my friends on the street. I would play with my friends on the street. Yo jugaba con mis amigos en la calle. I would wake up late and stay home. I would wake up late and stay home. Yo me despertaba tarde y me quedaba en la casa. My grandma would bake delicious cakes. My grandma would bake delicious cakes. Mi abuela horneaba deliciosos pasteles. ¿Listo? Esa es la segunda forma en la que yo puedo usar, hablar en pasado sin dominar los verbos en pasado. Vamos con otra siguiente forma y es usando used to. Es muy parecido al would porque es como solía. Entonces cuando tú dices yo jugaba con mis amigos todo el día o yo solía jugar con mis amigos todo el día, es prácticamente el mismo sentido, ¿no? Entonces simplemente used to más el verbo que quiera. I used to, you used to, she used to y el verbo que tú quieras. Entonces, miremos estos ejemplos. I used to have breakfast at 10 a.m. I used to have breakfast at 10 a.m. El siguiente. My mom used to cook breakfast for me. My mom used to cook breakfast for me. Mi mamá solía cocinarme el desayuno. Qué delicioso, ¿no? We used to sit and tell stories by the fire. We used to sit and tell stories by the fire. Solíamos sentarnos y contar cuentos al lado del fuego, como nuestros antepasados, ¿no? Solían sentarse y contar historias frente al fuego, al lado del fuego. Esta otra. They used to listen to the radio more often. They used to listen to the radio more often. Es decir, ellos solían escuchar a la radio con más frecuencia. Ahora no, ¿ok? Ahora escuchamos podcasts en YouTube o otra plataforma o escuchamos tal vez radio, pero de pronto online. La siguiente, my dad used to smoke cigar. My dad used to smoke cigar. Mi papá solía fumar cigarrillo o mi papá acostumbraba a fumar cigarrillo. Este es nuestro tercer truquito, ¿no? Ya hemos visto el did, el would y el used to. Sigamos a ver cuántas formas más de hablar en pasado descubrimos sin usar el pasado. La siguiente forma es hablando en pasado continuo. Solo necesitamos saber el to be en pasado, que es was y were. Para en presente si digo I am, she is, he is, it is, se convierte en I was, he was, she was, it was. Y cuando digo you are, we are, and they are, se convierte en you were, they were, we were. Ese es el pasado del verbo to be. Si a ese pasado le agregamos el verbo, pero con ing, digamos, working, dancing, playing, reading, ya tenemos el pasado continuo. Normalmente el pasado continuo se utiliza para hablar de algo que estaba sucediendo en un punto fijo en el pasado. Por ejemplo, cuando la luz se fue, cuando el profesor entró, cuando empezó la fiesta, cuando cayó el rayo, cuando golpearon a la puerta. Entonces ahí utilizo el pasado continuo. Yo estaba durmiendo, los niños estaban jugando, el perro estaba ladrando. Quedaría así la frase. Es un pasado, pero se llama pasado continuo. ¿Y qué necesito saber? Solamente el to be en pasado y al resto de verbos solamente le agrego ing. Miremos entonces los ejemplos. You were reading a magazine. Das un ejemplo. Tú estabas leyendo una revista. ¿Sí? Podría decir,
When I came, you were reading a magazine. Cuando yo llegué, tú estabas leyendo una revista. I was buying some things at the supermarket. I was buying some things at the supermarket. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo ayer a las 4? What were you doing yesterday at 4 p.m.? Oh, I was buying some things at the supermarket. Yo estaba comprando algunas cosas en el supermercado. She was playing with her brother. She was playing with her brother. Ella estaba jugando con su hermano. I was working. I wasn't playing. I was working. I wasn't playing. Yo estaba trabajando, no estaba jugando. A propósito de esta negación, te invito a que visites el video de las negaciones en pasado para que aprendas a pronunciar bien estas negaciones. ¿Listo? Tanto en las del presente como las del pasado, todas las negaciones. Siguiente ejemplo. He was watching TV. He was watching TV. He wasn't listening to music. ¿Ok? Él estaba viendo televisión, no estaba escuchando música. He wasn't watching TV. He wasn't listening to music. Muy bien, ya van 4 formas en las que puedes evitar aprenderte los verbos en pasado. Siguiente, cuando usando la forma interrogativa y negativa. Resulta que cuando yo pregunto o niego en el pasado, no necesito usar el verbo en pasado. Como te lo dije al comienzo del video, solamente cuando afirmas. Entonces es súper simple. Vas a preguntar con did más el sujeto, por ejemplo, did you, did she, did he. De hecho, es más fácil que el presente porque ya no tienes que pensar si es do o does, sino que va did. Todos van con did. Did he, did she, did you. Y el verbo, did you go, did she read, did you eat. Y la negación, didn't, didn't. I didn't, you didn't, she didn't, he didn't. Ejemplo, I didn't go, she didn't eat, she didn't study. Miremos los ejemplos que tengo para ti. I didn't buy potatoes. I didn't buy potatoes. Yo no compré papas. She didn't read that book. She didn't read that book. Ella no leyó ese libro. They didn't play well. They didn't play well. Ellos no jugaron bien. You didn't see the movie. You didn't see the movie. Tú no viste la película. I didn't drink beer. I didn't drink beer. Yo no bebí cerveza. He didn't understand the lesson. He didn't understand the lesson. Él no entendió la lección. ¿Qué sucede? Acá tengo una palabrita, but. ¿Sí? But. ¿Qué quiere decir but? Quiere decir pero. Entonces, tú le puedes agregar el but y sin mencionar el verbo, dices un sustantivo. Por ejemplo, I didn't buy potatoes, but carrots. I didn't buy potatoes, but carrots. Yo no compré papas, sino zanahorias. ¿Ves? Diría pero, ¿no? Pero en realidad quiere decir en ese caso sino. O, por ejemplo, I didn't read that book, but this one. Yo no leí ese libro, sino este. ¿Sí? La última, mira, la de abajo. He didn't drink, no, la penúltima. He didn't drink beer, but soda. He didn't drink beer, but soda. Él no tomó cerveza, no bebió cerveza, sino gaseosa. ¿Ves? Así puedes usar también hablar en pasado sin necesidad de saberte los verbos en pasado. Vamos con el siguiente. Hay una forma sencillísima y es usar el be able to, es decir, el verbo to be, pero en pasado, es decir, was o were, como ya lo vimos, más able to, o couldn't, que es la negación del can, del poder en pasado. Entonces tú puedes decir, I was able to, o you were able to, or I wasn't able to, you weren't able to, they weren't able to, or I couldn't, you couldn't, she couldn't, para decir que no pude. Cuando no pudiste hacer algo o no pudo, ella no pudo, él no pudo, se utiliza eso y el verbo va normalito. No tiene que ir en pasado. Miremos los ejemplos. You couldn't hear me. No pudiste oírme. They weren't able to play well. They weren't able to play well.
Ellos no pudieron jugar bien. I couldn't stop laughing. I couldn't stop laughing. No pude parar de reírme. Oh, I couldn't stop laughing. I wasn't able to come on time. Sorry. Okay. I wasn't able to come on time. No pude llegar a tiempo. He couldn't speak very well. He couldn't speak very well. Él no pudo hablar muy bien. O no podía hablar muy bien. She wasn't able to tell the truth to me. She wasn't able to tell the truth to me. Ella no pudo decirme la verdad. ¿Ok? Entonces, una forma, por ejemplo, de decir, ella me mintió, es, she wasn't able to tell the truth to me. Ella no pudo decirme la verdad. También puedes hacer eso, ¿no? Jugar con los opuestos. En lugar de decir, por ejemplo, bebí cerveza, puedes decir, no bebí gaseosa. Seguramente te dirán, bueno, entonces, ¿qué? Y puedes responder simplemente soda. Ya. ¿Listo? Vamos con la siguiente forma. Te invito a que te aprendas estos 5 verbitos que ves acá. Son muy sencillos y son unos verbos que para mí son esenciales. De hecho, te invito a que los estudies bien en este video que te dejo acá en la descripción y puedes ver cómo usar mejor estos verbos. Tenemos el verbo had, wanted, liked, enjoyed and needed. ¿Qué quieren decir? Tenía, quería, me gustaba, disfrutaba, necesitaba. Miremos entonces cómo los podemos utilizar. Vamos con el sujeto, este verbo en pasado, y le agregamos to más otro verbo. Tiene que ir el to I. ¿Listo? Por ejemplo, miren esto. I wanted to go to the beach. I wanted to go to the beach. Yo quería ir a la playa. He had to see my parents. He had to see my parents. Él tenía que ver a mis padres. ¿Ok? Él tenía que ver a mis padres. We enjoyed sailing on boat. We enjoyed sailing on boat. Disfrutamos navegar en barco. En pasado, ¿no? Acuérdate también algo aquí. Después del enjoy, todos los verbos van con ing. I like trying new things. I liked trying new things. Fluido. I like trying new things. Me gustaba intentar cosas nuevas, probar cosas nuevas. I needed to call my parents. I needed to call my parents. Necesitaba llamar a mis padres. Y la última. She had to leave early. She had to leave early. Ella tuvo que salir, tuvo que irse temprano. ¿Ves? Son muchas las formas en las que puedes usar hablar en pasado sin necesidad de usar los verbos en pasado. Ahora que las conoces, te invito a que utilices también las expresiones de tiempo del pasado, es decir, expresiones que de una vez me van a llevar al pasado. Es importante dominarlas, ¿sí? Aquí están, y se utilizan al final, at the end. Es bueno ponerlas al final. No las metamos en medio de las frases hasta que no tengamos un buen dominio del idioma y sepamos cómo las utilizamos. Las utilizamos. Por ahora, te recomiendo que las pongas al final. A veces hay personas que no hablan muy bien el inglés, pero si ponen la expresión de pasado, como ayer, el año pasado, hace 2 días, ya te están a ti situando en el pasado. Entonces, pues entenderé así me digas la frase en presente que me estás hablando de un día pasado, ¿ves? Sin embargo, es bueno eh, también hablar, digamos, coherentemente. Miremos las expresiones de tiempo en pasado. Yesterday, ayer. The day before yesterday, o sea, antes de ayer o el día de antier también. 1 minute ago, hace un minuto. Todo lo que tenga con ago es hace tanto tiempo. Por ejemplo, 2 hours ago, hace 2 horas. 2 days ago, hace 2 días. Tú controlas qué cantidad de tiempo, pero cuando tenga el ago es que es hace tanto. Last Sunday, el domingo pasado. Y ahí puedes poner el día que tú quieras, ¿no? Last Monday, last Wednesday, last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last night,
Anoche, pues no se puede decir la noche pasada, ¿no? Sino anoche. The other day, el otro día. That night, esa noche. That day, ese día. The next day, el día siguiente. Cuando estás hablando en pasado, que quieres decir que algo pasó al día siguiente de eso que estabas hablando, lo utilizas así. ¿Qué más puedes usar para hablar en pasado? Empezar aprendiéndote los verbos regulares. Recuerda que los regulares, los irregulares. Los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque el regular es muy sencillo. Prácticamente se le agrega solamente ed. Entonces yo digo call, called, dance, danced, repeat, repeated. No cambia mucho, ¿cierto? Pero los irregulares, y a eso te invito, después de darte todos estos trucos, sí es bueno que hables también utilizando los verbos en pasado, porque habrá momentos en los que no podrás evitar y tendrás que mencionar el verbo en pasado. Mira qué pasa con los verbos irregulares. Drank se convierte en drank. Eat se convierte en ate. Feel en felt. Y todos cambian, ¿sí? Entonces, es bueno que te aprendas esos y ya los otros, pues sabrás que solamente es agregarles la ed y listo, estás completo con todo para poder hacer bien, hablar bien en pasado. Esta es la forma en la que puedes hablar en pasado, a veces sin utilizar el verbo en pasado, y a lo que te invito es que finalmente sí te los aprendas porque habrá preguntas abiertas o habrá veces en las que tú quieres expresar cosas en pasado. Por ejemplo, fui a este restaurante, comí algo delicioso, bebí y compartí con mis amigos. Y ahí tendrás que utilizar los verbos en pasado, pero puedes ya empezar a comunicarte en pasado sin necesidad de saberlos. Te invito, sí, a que los repases, los aprendas y lógicamente te invito también a seguir el canal. Por favor, activa todas las notificaciones. A veces te suscribes, la gente se suscribe, pero no tiene activadas todas las notificaciones y se pierden videos que yo estoy cargando constantemente. Entonces, y también si tienes un amigo, una amiga que creas que quiera y necesita este material, compártele este video, compártele el canal para que también sea un suscriptor más y todos crezcamos, todos mejoremos en nuestro idioma inglés. Si te gustó, regálame un like y deja tus comentarios. Siempre los respondo. Si quieres algún tema que tratemos en especial aquí en el canal, con mucho gusto lo haré. Thank you and bye bye.